Alejandro Schwartz Pérez es el actual titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Es médico internista con intereses en la diplomacia y salud global. Conversamos sin margen con uno de los jóvenes funcionarios que está haciendo cambios en el diseño y planificación de las políticas sanitarias en nuestro país. O sea, creo que es un momento muy luminoso para la salud global y el papel que ha tenido en la diplomacia el papel mexicano. Primero, en México se lanzó muy al principio de este sexenio el informe a 40 años de Alma Ata. Alma Ata fue una conferencia importantísima que ocurrió en 1971, en el cual se identificó las bases de cómo se debe construir un sistema de salud y se construyó lo que hoy se conoce como la atención primaria a la salud. Y el informe, a 40 años del lanzamiento del llamado de Alma Ata, fue en nuestro país justo al inicio del gobierno, lo cual nos puso todos los reflectores sobre nuestro país. Y luego se han construido un grupo de medidas que yo me gusta verlas como una reconstrucción del papel del Estado frente al paciente, ¿no? El Estado ahora busca asumir la rectoría de la enfermedad, la rectoría de la salud, y en eso estamos, en ese caminar, primero con el INSABI, luego con el INS Bienestar, luego avanzando en la cobertura del sistema de salud, asumiendo una nueva responsabilidad del Estado, que es la dispensación de medicamentos a través incluso de una megafarmacia que se construyó. Y todas esas herramientas, todas esas acciones no han sido ajenas en el universo internacional y hemos tenido un papel altamente destacado en materia de salud, desde la atención médica, desde la prestación médica, pero incluso en algunos tópicos muy importantes como la lucha contra el control del tabaco, por ejemplo. México fue el primer país que pudo analizar el interior de un vapeador. Fue el primer país del continente en prohibir un vapeador por los elementos tóxicos presentes. Fue el primer país en articular con el canal público, con ustedes, una estrategia de comunicación en 360 grados para los jóvenes en contra del vapeo. Es por eso que el año pasado le dieron al presidente el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud por las acciones destacadas del país en contra del control, a favor del control del tabaco. Debido a la pandemia por COVID-19 en 2023, México, Colombia y Cuba firmaron la Declaración de Acapulco para la creación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Latinoamérica y el Caribe, AMLAC, mecanismo que contribuirá a la integración regional a través de la armonización y la convergencia en la regulación sanitaria, en favor del acceso a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad. Hemos alcanzado algunos hitos relevantes que nos parece interesante compartir contigo. El primero es la constitución de una agenda regulatoria con vista a crear una agencia latinoamericana de medicamentos, un espacio de integración de la regulación sanitaria en nuestro continente. ¿Por qué sale esa necesidad? O sea, ¿por qué crear una agencia regional? Porque lo que te decía, Brasil analizaba algo y luego lo tenía que volver a analizar. México analizaba algo, nos demorábamos 4 o 5 meses y luego Argentina analizaba el mismo dossier y se demoraba 4 o 5 meses más. Entonces la pregunta es, ¿por qué no crear un mecanismo único que nos permitiera estudiar de forma compartida los dossiers, las vacunas y autorizarlos regionalmente, ya no como país? Nos dimos cuenta que para alcanzar ese hito había que formar reguladores. Entonces ya el segundo hito importante que hemos logrado es la constitución de una escuela regional de regulación sanitaria para formar reguladores, para formar técnicos en la regulación sanitaria que garanticen con gran eficacia, pero sin perder el rigor científico y técnico, la autorización expedita de insumos para la salud. ¿Y la armonía regulatoria de todos los países? Y la armonía regulatoria en todo el país es tomando en cuenta el más alto estándar técnico aceptable. Pero digamos, si yo comparo como nosotros México aprobamos un medicamento a como lo aprueba Brasil o como lo aprueba Argentina. Es muy similar. Muy similar. O sea, la OPS clasifica las agencias regulatorias y México es un nivel 4, que es el nivel máximo, y en ese país garantiza que todos los países que están en nivel 4, que está Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Argentina y Cuba, todos
con algunas salvedades administrativas, pero técnicamente la profundidad regulatoria es la misma y por lo tanto el producto que pasa por la regulación está igual de aceptado. Entonces la pregunta es cómo, para empezar, en esos países nos integramos y convergemos más. En abril de 2024, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la creación de la Escuela Regional de Regulación Sanitaria, que fungirá como órgano certificador en el proceso generador de dispositivos médicos, farmacéuticos e inmunizaciones. Asimismo, se formalizó la colaboración entre la COFEPRIS y la Universidad de la Salud, en la cual se implementa, desde marzo, la especialidad en regulación sanitaria de medicamentos y vacunas. Nos tocó asumir la responsabilidad de transformar la agencia regulatoria del Estado mexicano en una coyuntura muy compleja. Era el principio del 2021, no había una sola vacuna autorizada en nuestro país en el momento que llegamos, en un contexto en el cual la construcción multilateral en torno a la pandemia tampoco fue de sinergia. O sea, no hubo una respuesta global que permitiera el acceso oportuno no solamente a vacunas, sino a otros muchísimos insumos necesarios para atención de la pandemia. Hablo de respiradores, hablo de equipos de protección para los médicos, hablo por supuesto de medicamentos, hablo por supuesto de vacunas. Y todo el mundo volteó a ver qué eran las agencias regulatorias, porque todos estos insumos estratégicos para el control de la pandemia tenían que pasar por una puerta, que esa puerta eran las agencias regulatorias. Y lo que encontramos es que el concierto de las agencias regulatorias, sobre todo en el continente, estaban totalmente desarticuladas y con falta de confianza entre ellas. Brasil, por ejemplo, autorizaba un dossier para una vacuna y luego México volvía a revisar lo que ya había revisado Brasil. Eso ocurría de forma recíproca. México revisaba algo y luego Argentina o Colombia volvía a revisarlo. Si faltaba un mecanismo de convergencia regulatoria que permitiera dar una respuesta mucho más oportuna, es decir, mucho más rápida, sin perder el nivel técnico regulatorio, ¿no?, de calidez y de calidad, que garantiza que la regulación sea un puente, que los productos que atraviesan este puente lleguen al otro lado con 3 garantías, que sean productos hechos con calidad, que sean productos seguros para la población y que sean productos efectivos para la población. Entonces creamos un departamento de asuntos internacionales que tuvo como misión fundamental acercarse con las agencias regulatorias de la región, de todos los países, desde la FDA hasta el Departamento de Asuntos Regulatorios de Haití, entendiendo que cada país tenía una oficina de asuntos regulatorios, que de todos podíamos aprender y con todos podíamos colaborar, reconociendo que tenían un nivel de maduración diferente entre ellos. COFEPRIS fue una de las primeras agencias del continente en otorgar autorización de uso de emergencia a 8 vacunas contra COVID-19. Un equipo multidisciplinario del personal federal determinó que cumplieron los requisitos de calidad, seguridad y eficacia. En 2023, Pfizer y Moderna recibieron la autorización para su comercialización en México. ¿Qué es lo que constituye para la o el mexicano un riesgo para la salud? ¿Qué es lo que ustedes regulan? O sea, ¿qué es lo que ustedes consideran de vital importancia? Bueno, si la salud es un derecho, tenemos 2 formas de verlo. Uno es cuando te enfermas, vas a un hospital y te curan, ¿no? Pero la otra, y es donde entra COFEPRIS, tú estás sano, ¿cómo puedes garantizar seguir estando sano? Entonces nosotros regulamos todo el acúmulo de industrias que garantiza que la población sana siga estando sana. Es una forma de ver el trabajo de COFEPRIS. Por eso regulamos tantos sectores. Son 16 industrias. 4.5 pesos de cada 10 de la economía pasan por COFEPRIS. Porque regulamos el sector pesquero. ¿Por qué? Porque cuando queremos comer un atún o un salmón, pues no queremos que nos enfermemos. Entonces tenemos que garantizar inocuidad en el proceso de pesca y de enlatado de ese producto. Por eso también regulamos el sector, parte del sector agrícola, porque queremos que los fertilizantes que utilizan en el campo no sean fertilizantes que produzcan especies con problemas que generen a futuro problemas en la población que los consume. Por eso también, por supuesto, regulamos el sector de los medicamentos, porque queremos que la forma en la cual se producen los medicamentos sean garantizando el mejor cumplimiento, y que cuando uno vaya a la farmacia existe un guardián que tú no conoces,
pero que está presente, que garantiza que detrás de la cápsula que tú tomas hay calidad, hay seguridad y sobre todo hay eficacia para lo que el productor dice que tiene que haber. Entonces, eso explica la importancia estratégica que tiene para la población COFEPRIS. Y es una confianza que la población tiene. Es decir, cuando vamos a la farmacia y compramos un medicamento, asumimos que nos va a curar. Y ese asumirlo no se puede dar de hecho. Hay decenas de compañeros, centenas de compañeros míos con esos chalecos que están en cada farmacia, en cada almacén, garantizando que la industria cumpla con su deber y que ofrezca productos libres de riesgos sanitarios. Es decir, productos que no nos vayan a enfermar. Y que no solamente nos vayan a enfermar, sino que cumplan con lo que dicen que van a hacer, ¿no? Que es curar una enfermedad o atender una enfermedad o velar por las secuelas de una enfermedad, es decir, la efectividad. Ahora, ustedes impactan de manera diaria en la vida cotidiana de las personas. Así es. ¿Qué pasa cuando descubren que un medicamento está alterado, que tiene ciertas sustancias nocivas? O incluso qué se podría hacer con mucho del tema de medicamentos falsos, de productos engaño. Sí. ¿Qué han hecho en ese entorno? Bueno, cuando detectamos que un medicamento es irregular o que un medicamento asume una propiedad que no lo logra demostrar en la investigación científica, lo denominamos como lo que es un producto engaño. Antiguamente, incluso en nuestro país, el marco conceptual regulatorio lo asumía como un producto milagro, ¿no? Es un producto que no logra demostrar, pero no puede nada. Si no lo logra demostrar y no hay evidencia técnica y científica, es un producto engaño. Es un producto que no va a curar a nada y es un producto que pone en riesgo, a veces crítico severo, la salud de la población. Y eso lo combatimos enérgicamente. ¿Qué hacemos? Vamos, enfajillamos el producto, lo retiramos del anaquel, lo destruimos y le ponemos una muy severa multa a la industria para garantizar que el cuerpo regulatorio del país, el ecosistema regulatorio del país avance hacia donde queremos. ¿Qué es lo que queremos? Medicamentos seguros, de alta calidad, efectivos, al menor precio posible. Pero te quería preguntar, hay como muchos problemas de la sociedad, empiezan a entrar interseccionalidades de grupos más vulnerables que otros. ¿Cómo no? Y uno de ellos que ustedes han atendido y que se han preocupado y que me parece un gran acierto es la población transgénero, ¿no? De la comunidad LGBT. ¿Qué han hecho para que las personas que están bajo tratamiento de cambio de identidad pues tengan un tratamiento seguro y que puedan llegar al final de ello? Totalmente, Clase, muy oportuna pregunta. Bueno, entendiendo que cuando existe la regulación existe un entorno más seguro para el paciente, es decir, si un ambiente que está regulado es un ambiente en el cual la población se tiene que sentir protegida en todo, porque garantiza que cuando se hace una radiografía, esa radiografía emite la cantidad necesaria de radiación y no de más. Cuando consumo un medicamento, ese medicamento, ya lo hablamos, es seguro y es efectivo. Cuando se pone una inyección de algo, esa aguja es una aguja estéril, ¿no? Entonces, queríamos acercar la regulación para acercar la seguridad al paciente a la población más vulnerable de este país. Y sin lugar a duda, una de las poblaciones más vulnerables de este país es la población trans. Una población marginada, una población históricamente golpeada, que queríamos acercar a los más altos estándares regulatorios para que ir a un servicio de salud no significara lo que era ir a un espacio vulnerable que ponía más en riesgo su salud, y más bien significaba un espacio de protección, de cuidado, de humanismo hacia ellos. Y hemos establecido una agenda muy exitosa en dos sentidos. Primero, hemos autorizado las clínicas y regulado las clínicas de atención a la población trans, clínicas presentes en la Ciudad de México y en otras. ¿En el casco de Santo Tomás? En el casco de Santo Tomás. Yo personalmente fui contigo una vez a ver cómo funcionaban, y luego instauramos espacios, unidades de vigilancia, de farmacovigilancia, para vigilar el desempeño de los medicamentos que utiliza la población trans, ya sea en sus procesos de reafirmación de género o en el caso de la población trans con infecciones de transmisión sexual como VIH, en el desempeño de los antirretrovirales que ellos también pueden llegar a consumir. En junio de 2023, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México celebraron la instalación del primer centro institucional de farmacovigilancia especializado en la salud de la comunidad LGBTIQ+.
que operará en la Clínica Especializada Condesa de Cuauhtémoc e Iztapalapa, así como en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Estos centros fortalecerán la vigilancia de medicamentos para pacientes que reciben terapias hormonales, de afirmación de género y tratamientos contra enfermedades de transmisión sexual como VIH. ¿Qué significa que COFEPRIS emita una alerta de riesgo de un medicamento o de algo que pueda ser nocivo? Sí, constantemente estamos vigilando el desempeño de los productos y cuando detectamos un desempeño de los productos hacemos dos acciones de forma paralela. Uno es ir con la industria, sancionarla, enfajillar y destruir el producto. Es decir, el Estado se encarga de que ese producto deje de ser un riesgo. Pero como las manos de COFEPRIS son limitadas y hay mucho producto que ya se pudo haber dispersado en el país, ¿no? Porque nosotros enfajillamos el lote, enfajillamos la farmacia, pero si tú lo compraste unas horas antes, pues ya se me fue. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Articulamos una alerta sanitaria que se reproduce en todos los diarios del país, en el cual advertimos, este producto no se puede consumir por esta y esta y esta situación, se pone la foto, y eso ha permitido que la población se alerte y que ya no consuma el producto. Esto me da pie a un tema también muy importante y que muchos de nosotros de los medios de comunicación tenemos una responsabilidad compartida que tiene que ver también con la difusión de la información y con la publicidad. Al final de cuentas, muchos de las alertas de riesgo a veces pues, no se dan a conocer a través de los medios de comunicación, hay ciertos intereses. ¿Cómo ha sido su relación con el tema de la regulación con la publicidad y con la publicidad engañosa? Sí, capítulo muy importante porque la publicidad puede ser un riesgo, porque podemos generar una falsa expectativa respecto a un producto o podemos conducir cierto consumo de ciertos hábitos que representan un riesgo, a veces severo, para la salud. Entonces, hemos creado un comité en el cual el Canal 11 es miembro para poder regular la publicidad en nuestro país, garantizando un ecosistema de protección a los más vulnerables, a los niños, a las niñas, a la población trans, a los adultos mayores, garantizando que en espacios donde hay mayor consumo televisivo de las niñas y niños no se emitan ciertas pautas televisivas que ponen en riesgo su salud, como el consumo de dietas excesivamente azucaradas o consumo de hidratos de carbono de libre absorción. El etiquetado frontal es una prueba muy efectiva de cómo se puede regular el consumo de la publicidad, porque recuerden que el etiquetado frontal no es solamente estos típicos rombos que todos conocemos, sino que también se hizo un encuadre en el cual la industria no puede utilizar elementos facciosos para poder promocionar su producto, sobre todo de protección a la niñez. Hemos tenido una gran aceptación de la industria porque también nos hemos acercado a ellos y ellos mismos han adoptado esta nueva forma de ver la regulación y en muchísimos casos han reformulado sus productos para hacerlos más sanos. Otra de las industrias que ustedes regulan, el tema del tabaco. Y una de las políticas de Estado que se ha implementado también es espacios libres de tabaco mucho más fuerte. ¿Cómo han participado ustedes en hacer un espacio mucho más seguro, sobre todo para los que se llaman fumadores pasivos? Bueno, asumiendo que el tabaco es un riesgo absoluto para la salud, que no existe una dosis mínima permitida, ¿no? Que es una industria muy rara porque es un producto que consumiéndolo de la forma en la cual la industria te dice que lo debes de consumir, te enferma y te mata, ¿no? Y diciéndolo así, claramente, ¿no? Entonces, con esa industria sí tenemos mucha más cautela, ¿no? Es una industria en la cual, por ejemplo, no nos reunimos, ¿no? El convenio marco del control del tabaco obliga al país que las autoridades no puedan reunirse con esa industria porque históricamente han tenido prácticas corruptas, facciosas, de intervenir en la agenda pública. Es histórico, no solamente en México. Y por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda altamente a los estados no reunirse con esa industria y simplemente combatirla, advertir a la población de que es un producto altísimamente nocivo para la salud. El Estado gasta más de 40,000 millones de pesos en las enfermedades generadas por el consumo de tabaco. Decenas de miles de muertes ocasionan cada año y ahora con una estrategia altísimamente nociva, que es el de los vapeadores, enfocado al sector de los jóvenes para enganchar a los jóvenes desde muy temprana edad, y no haremos más que combatir y asumir nuestra responsabilidad como cuidadores de la salud de la población. ¿Cuál fue el principal problema con el tema de los vapeadores? El principal problema con el problema de los vapeadores es que es un producto absolutamente de engaño. O sea, es un producto que primero fue situado como una opción para dejar de fumar, falso. Es una opción para enganchar más
al posible fumador. Primer elemento. Segundo elemento de engaño, ellos asumían que tenía 3 sustancias presentes en el interior, en este aceite que constituye un vapeador. En el análisis que hizo por primera vez COFEPRIS, que eso también es un reconocimiento a las científicas y a los científicos de la Autoridad Regulatoria Mexicana, que lo hicieron pese a las presiones que fueron ejercidas por parte de no querer comunicar lo que habíamos encontrado. Encontramos más de 40 sustancias presentes, algunas de ellas altísimamente tóxicas, como el linalol, que se utiliza como raticida. Y la forma en la cual lo encontró COFEPRIS es en la sustancia líquida, pero recuerden que estas sustancias se vaporizan y al convertirse en un gas, el poder de toxicidad se aumenta a veces algorítmicamente. Es por eso que el papel que ha tenido el Estado mexicano ha sido súper congruente. Se prohibió los vapeadores por constituirse un riesgo absoluto a la salud humana. Y hemos encauzado esta lucha que no tiene tregua, que siempre tiene diferentes dificultades. A veces se amparan y lo venden en lugares donde no deben de venderse. Es parte de una lucha regional que no solamente tiene México, sino que tiene muchos países en contra de una industria nociva que no trae nada bueno ni para las personas ni para la humanidad. En 2024, COFEPRIS realizó el primer estudio analítico para conocer las sustancias que contienen los vapeadores, entre las que destacan dimetil éter, utilizado para quemar verrugas, linalol, empleado como insecticida, y alcohol bencílico, presente en jabones, cremas y productos de limpieza. El estudio fue dado a conocer a través del Colegio Americano de Cardiología, el cual revela que las personas que consumen vapeadores y cigarros electrónicos tienen 19% más probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca en comparación con aquellas que nunca los han usado. ¿Qué decir? ¿Qué ocultar? Mira, bro, la neta yo te quiero a ti, no lo hagas. Tienes que saber que todo eso te hace mucho daño. Todo este tema de cómo constituían el sistema de salud antes, tú lo has dicho, se veía como una mercancía. Ahora, ¿la relación con la industria ha cambiado en la manera en la que ellos han aceptado los cambios? ¿Cómo ha sido recibido por la industria todo el tema? La verdad es que muy bien. Parte de entonces, la primera agenda de transformación de COFEPRIS fue la internalización. La segunda agenda de transformación fue la vinculación nacional. Existía, y es ampliamente conocido por todas y todos, una separación entre COFEPRIS y la sociedad. COFEPRIS era imaginado como una caja negra en el cual entraba un trámite, un dossier y pasaba algo y luego salía o no salía, ¿no? Entonces la idea es cómo meter luz en aquellos espacios de oscuridad y esa luz se mete acercándonos a la población que requiere los medicamentos y a la industria que produce esos medicamentos. Y hemos articulado una estrategia pública que se llama Estrategia de Vinculación con la Industria que regulamos, en el cual hemos generado innumerables elementos para poder acercarnos con la industria, desde encuentros de buena voluntad, en el cual yo me reúno personalmente con los productores de medicamentos al menos una vez al mes para ver cuál es su situación regulatoria, qué necesitan de COFEPRIS para producir más medicamentos, qué necesitamos para autorizar más medicamentos, que después de autorizar más medicamentos eso impacta en el precio, porque la libre competencia, cuando tú pones a dos productos a competir, hace que el precio del medicamento baje. ¿Qué necesitan ellos para abrir más plantas de medicamentos en nuestro país o para importar más medicamentos a nuestro país? En un sector muy dinámico y un sector de enorme crecimiento, ¿no? Es un sector que trae enormes valores agregados para el país porque es un sector que trae innovación, que trae conocimiento, es un sector que emplea mujeres, es un sector que paga 80% más que el resto de otros sectores manufactureros. Entonces, por supuesto que nos interesa desde la regulación acompañar el desarrollo farmacéutico del país, pero, esto es muy importante, con nuevas reglas, con reglas de transparencia, libres de conflicto de interés, en un ambiente en el cual el sentido común sea la discusión central. Es decir, estamos aquí para discutir acceso poblacional, estamos aquí para discutir cómo el medicamento pueda ser de mejor efectividad, de mejor calidad para más personas. ¿Cómo llegas tú a COFEPRIS y qué encuentras en temas de corrupción de una institución que creo que acaba de tener también un realce en la opinión pública positiva? Mira, COFEPRIS es una agencia un poco
compleja porque nosotros regulamos todas estas industrias, digamos, que garantizan un ambiente sano para la población, que te explicaba, pero a fin de cuentas regulamos al mercado, ¿no? Un mercado muy complejo, un mercado muy dinámico, un mercado multimillonario y un mercado en el cual se había generado durante muchos años espacios muy oscuros de conflicto de interés y de terrible opacidad. Y de terrible opacidad, y quiero utilizar este adjetivo porque el resultado era que la acción no se hacía, si la protección sobre la persona no se hacía, y esto inexorablemente generaba productos de riesgo para la población. Porque si tú haces tu trabajo con conflicto de interés, pues significa que hay pautas de permisividad que permite a una planta que por ahí no está tan bien, pues dejarla funcionar con el riesgo que tú tienes poblacional, colectivo, no solamente para México, sino para la región, porque el impacto de Cofepris es de alcance regional. Entonces sí, el principio fue complejo porque quisimos meter luz en zonas de muchísima oscuridad. Había un espacio característico que era el sótano de Cofepris, que era un espacio en el cual se articulaba el intercambio de conflicto de interés y se articulaba ese espacio y pues prendimos la luz del sótano. El apoyo que yo tuve del presidente, de nuestro secretario, fue importantísimo para poder hacer los cambios necesarios en la institución. Cambiamos el ADN de la institución. Se contrataron decenas de nuevos compañeras y compañeros que no solamente tenían el nivel técnico necesario, sino que tenían el nivel ético y moral necesario para poder ejercer una responsabilidad de esta dimensión. Y ahora que estamos trabajando en la escuela, regresando un poco atrás, en la Escuela Regional de Regulación Sanitaria, hemos discutido en el claustro académico la importancia de que el regulador no solamente sea un profesional con excelente conocimiento técnico y científico, sino también con el manejo de estas habilidades éticas, de compliance, en su código moral que le garantiza que siempre su trabajo va a estar del lado de la salud y nunca del lado de intereses facciosos. Claro, cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué había corrupción? Y la respuesta ¿por qué había corrupción? Era porque Cofepris era muy lenta, ¿no? O sea, la razón por la cual había corrupción era porque para la industria casi no había salida, ¿no? O sea, tú entrabas, te decía, Cofepris era una caja de Pandora, entraba un trámite por aquí, pasaba un proceso absolutamente desconocido y salía meses después o no salía. Entonces eso significa parar a una industria, parar sueldos, parar empleados, ¿no? Entonces se generaron como puentes que hacían un proceso mucho más ágil, discrecionales y muchas veces con corrupción. Entonces la forma en la cual estamos trabajando ahora, una vez que hemos pasado el capítulo de la discrecionalidad presente en Cofepris, es meter luz, es entender los trámites y es digitalizar los trámites. Entonces hemos empezado por un primer paso que fue entender cada uno de los trámites regulatorios, cada uno de los procesos que debe de surgir un permiso para garantizar que el producto sea seguro, eficaz y de calidad. Esas reglas de negocio las hemos digitalizado, que es complejo digitalizar porque requiere integrar un mundo técnico con un mundo informático que es complejo integrarlos, pero en eso estamos. Pero todo era manual, no sé. Todo era analógico. Todo era analógico en Cofepris. Entonces, hemos hasta ese momento lanzado 5 plataformas de digitalización para 5 grupos de trámites diferentes. Con el apoyo del Politécnico Nacional y de la empresa de software del Politécnico Nacional, estamos a punto de sacar un 6º trámite, que es el trámite más taquillero de Cofepris. Pero con los 5 que hemos lanzado, tenemos ya cerca de 500,000 usuarios atendidos de forma digital. ¿Qué significa atendidos de forma digital? Que entran a su plataforma, no tienen que ir a Cofepris, realizan su trámite de forma digital. Si necesitamos más información a través de la misma plataforma, se comunica. Como es digital, se garantiza el cumplimiento de los tiempos. Entonces, la industria sabe cuánto tiempo va a demorar su trámite. Para algunos son trámites muy complejos. Un dossier de un medicamento es como 30 kilos de papel. Era 30 kilos de papel, ahora es totalmente digital. Hay que leer mucho para garantizar que un medicamento sea seguro, pero estamos tratando de cumplir el tiempo de los 90 días en el cual un medicamento se autoriza, que es más o menos el mismo tiempo que se demora la FDA o que se demora otras agencias regulatorias del mundo.
Pero esta digitalización y rapidez no va en detrimento del medicamento o del producto. Al contrario, abona a la certeza regulatoria y técnica del producto porque es mucho más fácil compartir la información que necesitamos dentro de COFEPRIS y garantizar la trazabilidad del proceso. Si un medicamento es atendido por un verificador, se sabe la hora en la cual el verificador lo leyó, qué anotaciones puso, lo pasó al siguiente verificador. Pasa por diferentes como clústeres dentro de la autoridad y podemos fiscalizar exactamente en qué momento está, cuánto tiempo se demoró, si las aportaciones que dio el verificador son oportunas o no son oportunas. Y esto garantiza un proceso totalmente transparente y apegado a las buenas prácticas regulatorias de COFEPRIS. Oye, ¿no encontraste muchas resistencias al interior de la institución en temas de digitalización? Sobre todo considerando que pues he sabido que había una red paralela de coyotes que de eso vivían mucho tiempo. La gran sorpresa que yo tuve cuando llegué a COFEPRIS es el compromiso ético y la integridad de mis compañeros verificadores, de los colaboradores que me acompañan en esta tarea. Realmente el grupo, digamos, que tenía conflicto de interés, fue muy sonado, los corrimos, pero un grupo muy menor, ¿no? O sea, sí ha habido acciones, sí se corrió gente. Sí, más de 40 funcionarios se despidieron, pero esos 40 funcionarios eran los que estaban arriba y como dice el presidente, las escaleras se limpian de arriba para abajo y cuando fuimos viendo los siguientes escalones administrativos eran compañeros súper comprometidos, con un conocimiento técnico que no existe en ningún otro lugar en nuestro país. Estamos hablando de verificadores en estabilidad de vacunas o verificadores en estabilidades de medicamentos, materias científicas hiper especializadas en las cuales COFEPRIS tiene un expertise único, incluso respecto a otros expertices que hay en la industria, que garantiza que el ecosistema regulatorio de nuestro país sea súper robusto y súper eficiente.